haciendo This una conference will now be recorded. estaba metiendo una diapositiva y me acordé del mundo open source. Y me acordé que en los años 90 hice una apuesta y dije, ay, yo tengo que ir a cobrar esa apuesta. Me acuerdo que tenía un amigo que en los años 90 le dije, mire, Microsoft va a ser, para los primeros años del 2000 o 2010, va a ser una compañía que en su gran mayoría va a ser open source. Y me acordaba, pues, porque ahorita les voy a compartir unas cosas que tienen que ver un poco con open source y veía que eso era eso. A mí me gusta mucho estar pensando en lo que va a pasar en el futuro, en lo que se debe hacer, mucho con una rigurosidad académica que siempre he tenido, pues porque siempre he mezclado la empresa con la docencia. Llevo más de 30 años en la docencia, pero a su vez he sido empresario en todo el tema de tecnología. Entonces, quiero compartir hoy un poco lo que yo pienso acerca de este mundo de la transformación digital, lo que el COVID de alguna manera nos está trayendo a este mundo de la transformación digital y por qué es importante todo este concepto de la arquitectura empresarial y un poco también por qué el trabajo que hacemos en conjunto con la gente de OneClick en este mundo de la arquitectura empresarial. ¿Listo? Ok, entonces vamos a entrarnos en materia. Básicamente, pues el objetivo de la presentación básicamente es vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo, de lo que es tan importante hoy la transformación digital, más importante hoy que nunca. Siempre ha sido importante, o por lo menos desde hace unos 20 años ha sido muy importante, pero porque hoy empieza a ser más vigente que antes. ¿Qué es eso de la transformación digital y cuál es la relación de la transformación digital con la arquitectura empresarial? Y vamos a hablar un poco de la importancia del repositorio en el desarrollo de la arquitectura empresarial y la transformación digital. Y vamos a colocar una cosa adicional ahí, que es un poco de cómo desarrollar esto de una manera ágil, porque pues, el mundo no nos da a que nos demoremos mucho en eso. Entonces, entremos en materia. Entonces, básicamente, ¿qué tiene hoy de diferente, qué hace diferente hoy el mundo de lo que está ocurriendo hoy en el mundo quiero colocar una cosita aquí para hacer más pequeño esto, para poder ver aquí la presentación. 2 minuticos acá, es que quiero ver acá mi pantalla que no alcanzo a ver bien. Ok. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo? Básicamente, el COVID-19 y la transformación digital. ¿Qué relación tiene el COVID? Mucha. Básicamente, lo que hizo el COVID fue que la aceleró. Hay que hacerla ya, o sea, definitivamente la transformación hay que hacerla ya. ¿Por qué razón? Pues porque básicamente lo que nos está llevando o lo que nos trajo esta pandemia, lo que nos trajo este virus es que definitivamente debe haber menos contacto físico entre las personas y debe haber un contacto más distribuido. Incluso le voy a quitar el término digital y virtual o presencial, virtual, digital, que estamos tan enloquecidos con esos dos términos para hablarlo de que tenemos que hacer un contacto más distribuido, o sea, tenemos que hacer un contacto más separado y en algunas cosas incluso está automático. Debemos tener menos contacto humano, eso es lo que nos está diciendo esta pandemia. Y ahí, pues básicamente, el soporte digital es fundamental para poder llevar a esa interacción distribuida. Entonces, nos está llevando a unas interacciones que no teníamos previstos. Seguramente todos los que están aquí en esta presentación están desde sus casas y están trabajando desde sus casas. O sea, una cosa que del teletrabajo lo teníamos pensado para de pronto unos años más adelante nos está diciendo, no, tenemos que hacerlo ya. Una cosa que teníamos que pensar de pronto en unos años de vender en línea, lo tenemos que vender en línea hoy ya. Un servicio que teníamos pensado hacer de manera online en un futuro lo tenemos que hacer hoy ya. Lo que nos está trayendo esta transformación de esta pandemia o esta pandemia, este cambio que nos está pidiendo esta pandemia es que muchas de las cosas que pensábamos hacia el futuro lo tenemos que hacer ya. La automatización se volvió básicamente una cosa importantísima hoy en el mundo. O sea, casi que se volvió fundamental en muchas cosas de las que hacíamos antes y que pensábamos, oye, después automatizo esa tarea. No, hay que automatizarla hoy ya. Entonces, lo que nos está llevando es que el COVID lo que nos está diciendo es que esa transformación hay que hacerla ya en muchos aspectos de los que habíamos pensado antes y que traíamos planificado hacerlo, hay que hacerlo, pero además hay que sumarle otros más, hay que sumarle unos cambios nuevos ya que ya hay que hacer la transformación digital. Entonces, lo otro que quiero decirles es que esto va a ser para siempre. Yo en esto sí es mi conclusión mía, Jorge Mario Calvo, es que esta pandemia vino para quedarse, la vacuna estamos lejos de encontrarla, la cura estamos lejos de encontrarla en los próximos años, o sea que esto vino para quedarse, o sea que esto hay que hacerlo de manera organizada, o sea, esa transformación digital hay que hacerla de manera organizada y ahí es donde entra a jugar un papel importante la arquitectura empresarial. Okay. Muy bien. Ok.
Entonces, ¿cuál es el problema de lo que nos trajo este acelere? Muchas veces que si nosotros hacemos esa transformación digital sin arquitectura empresarial, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Entonces, por ejemplo, en el teletrabajo, que ya incluso el término se llama de infodemia, yo antes lo llamaba infoxicación. Si ustedes ven de pronto los que están teletrabajando, no sé si les pasa, yo voy a contar mi experiencia personal, es que ya me inscribieron en 45 grupos nuevos. Entonces tengo 45 grupos de WhatsApp a los cuales me envían cada segundo un documento a leer y a revisar, un comentario a hacer. O sea, estoy infoxicado, tengo una infodemia. Ya tengo una pandemia de información en la cual no alcanzo a revisar. Entonces la gente hay que hacer grupos de WhatsApp y entonces ya no estoy en un grupo, sino en 45 grupos. Yo les cuento una cosa, de pronto no sé si aquí hay un jefe mío con los que trabajo. Yo no miro los grupos de WhatsApp, no los miro. No los miro porque no alcanzo a ver los grupos. De hecho, una compañía con la que estaba trabajando le dije, mire, si usted va a seguir trabajando en ese modelo de trabajo a través de WhatsApp, que estoy seguro que no es nada eficiente, y si usted me confiesa la verdad, les aseguro que no va a trabajar más conmigo porque yo ya por esos grupos de WhatsApp no es el mecanismo, y digo Jorge Mario Calvo, para interactuar en forma de trabajo. Hay un exceso de interacción sincrónica. De hecho, hay un exceso de interacción sincrónica. De hecho, esta presentación es una interacción sincrónica, pero pues lo hicimos en ese sentido porque nos gusta hacer esta forma, a la gente le gusta esta forma porque si yo digo lo voy a grabar y después la veo, de pronto no le ve la importancia a la cosa y queríamos darle un nivel de importancia lo suficiente para que la gente lo tuviera, pero tenemos un exceso de información sincrónica o de interacción sincrónica en el sentido de que entonces como ya sabemos que estamos en teoría disponibles las 24 horas, entonces ponemos reunión a cualquier hora porque ya no hay la disculpa que es que me tengo que desplazar, que tengo que ir, no, yo estoy en mi casa y se supone que debo tener eso. De hecho, tan grave es la situación y tan compleja es en los trabajos que ayer o antier el Ministerio de Trabajo en Colombia sacó una directiva diciendo de que, ojo, hay que tener cuidado que no puedo poner a las personas a trabajar en fuera de los horarios, a trabajar más de lo que está previsto dentro de las jornadas de horario. Servicios online sin toda la cadena de valor del negocio establecida. Por ejemplo, y coloco otro de los ejemplos de lo que me está pasando. Entonces, anteriormente yo iba a una cafetería donde compraba una serie de pastelería que me encantaba o iba y lo disfrutaba allá. Entonces ahora lo pido online. Pero como no está conectado a su cadena de valor, ¿qué ocurre? Entonces hago el pedido y yo feliz digo, perfecto, hice el pedido, pedí mi croissant de almendras con chocolate, pedí mi baguette artesanal y me va a llegar perfecto. Cuando llega el domiciliario me dice, señor, ¿sabe qué? Es que no le llegó sino la baguette artesanal porque el croissant no había, que el señor o que el comercio después le hace el reembolso. Entonces quedo yo con ese sinsabor de que definitivamente no tuve el servicio que quería, lo que quería realmente era el croissant con almendras, almendras y chocolate. Entonces, no tengo el servicio adecuado, entonces definitivamente desistí de usar el online para eso y dejé de utilizar el servicio un cliente, un proveedor para mí o uno de mis servicios favoritos, dejé de usarlo porque no hicieron la conexión completa online y no hicieron el proceso de transformación online como se debía. Los call centers andan colapsados completamente, la gente está llamando permanentemente a los call centers. Y así podría colocar muchos de los casos que están ocurriendo hoy de las compañías que están lanzándose a hacer esas transformaciones digitales sin un orden, sin una arquitectura detrás, sin un diseño preestablecido en el laboral. La transformación venía desde antes, incluso esta diapositiva la tenía en charlas anteriores sobre la transformación digital y dije voy a dejarla como para mostrar las cifras que existían antes, confrontarlas con las cifras de hoy en los mismos aspectos. Entonces, en el 2017 se hablaba de que básicamente si yo no hacía una transformación digital, mis ingresos iban a reducirse en un 28% cada año, ¿sí? Eso quería decir que si yo no hacía una transformación digital fácilmente en 2 o 3 años, yo desaparecería del mercado. En un informe de McKinsey decía que para el 2030 más o menos unos 375 millones de trabajadores en todo el mundo serían reemplazados por robots y por inteligencia artificial. Hoy, después de la pandemia, mire algunas cifras relacionadas con. Entonces, si miramos cifras después del COVID, en Estados Unidos el comercio electrónico ha aumentado más del 21%. O sea, se ha disparado las ventas de cosas online, se ha disparado en un 21% y seguramente va a seguir creciendo. McKinsey afirma que algunos de sus clientes de la industria alimenticia, que algunos estaban experimentando picos de demanda de hasta el 700% online. O sea, el usuario se volcó a solicitar
la mayor cantidad de productos y servicios de las empresas online y quiere una interacción bien establecida y bien elaborada online. Este que me gustó mucho, en un día de trabajo, hoy muchos robots de supermercados están recibiendo más de 20.000 pedidos online, el 80% de los cuales se realizan a través de un smartphone. O sea, la mayor cantidad de trabajo que se está haciendo en los supermercados pequeños, muchos supermercados pequeños en Estados Unidos se están recibiendo y se están entregando a través de robots. BrainCorp, una compañía que fabrica software para control de robots de limpieza y de suelos y que mueven mercancía, afirma que experimentó un crecimiento de más del 24% en los últimos meses porque la gente se está volcando. Entonces, si se dan cuenta, las empresas se están volcando ¿a qué? A unos nuevos retos, a unos nuevos cambios. ¿A unos nuevos cambios de qué? De su modelo de negocio existente. ¿Cómo voy a llevar la experiencia que llevaba en el mundo físico, en el mundo de interacciones físicas cercanas a un mundo digital? ¿Cómo voy a llevar eso? ¿Cómo voy a hacer un matrimonio por internet? ¿Cómo voy a hacer qué pena el ejemplo, no sé, un funeral por internet? ¿Cómo voy a llevar esas experiencias al mundo digital? ¿Cómo voy a llevar a esas interacciones distribuidas? ¿Cómo voy a llevar ese tipo de cosas? ¿Cómo voy a cambiar mi negocio? La cafetería que les mencionaba hace un rato, ¿cómo voy a llevarla hacia el mundo digital en su mayoría? ¿Por qué? Nuevamente porque esta pandemia nos va a obligar a hacer y a tener este espacio o esta forma de interacción distribuida durante mucho tiempo. No crea que esto, o por lo menos es mi opinión mía personal, Jorge Mario Calvo, que esto va a resolverse ni aquí a un mes, ni aquí a 2 meses, ni un año, ni 2 años. ¿Sí? Fundamental, tengo que reducir los costos, o sea, ya tengo que reducir los costos porque no puedo cobrar lo mismo que cobraba en el mundo físico, con una experiencia física. Voy a colocar un ejemplo, un restaurante en el cual pues yo iba a un establecimiento, me atendían unos meseros y tenía una experiencia, así yo voy a tratar de llevar esa experiencia al mundo digital. No voy a poder cobrar lo mismo, no voy a poder cobrar la misma plata que cobraba por el plato que llevaba a la mesa en el espacio físico al plato que de pronto les llevo a través de un domicilio. No voy a poder cobrar la misma asesoría que de pronto cobraba cuando mi asesor iba directamente a la empresa a reunirse, a relacionarse con las personas. Así yo lo hago de manera distribuida a través con el apoyo de tecnologías digitales. ¿Cuáles son esas áreas de negocio que requerirán no solamente desde el punto de vista de interacción con el cliente, de reducción de costos, sino incluso de trabajo? ¿Cómo voy a empezar a trabajar yo con los empleados que van a, en su gran mayoría o en un gran porcentaje, van a estar de pronto teletrabajando? Porque el reto ahorita de los costos en tener, si yo quiero garantizar los protocolos que están pidiendo de 2 metros de separación, de los protocolos de ingreso con limpieza y todo eso, imagínense llevar eso a las oficinas, los costos físicos que requerirían eso. Entonces, si se dan cuenta, los retos que tienen hoy las empresas de cambio son gigantescos, son mucho más grandes de lo que tenían anteriormente, los cambios que se requieren hoy en ese mundo que nos está trayendo esta nueva pandemia, pues son aún mucho más grandes. Entonces, de eso se trata, esa es la transformación digital finalmente. Entonces, la transformación digital no es más que ese cambio que deben realizar las empresas, ¿sí? Las empresas deben realizar un cambio. ¿Para qué? Para poder adaptarse y aprovechar el ecosistema digital y ahora con el nuevo orden mundial por la pandemia, más aún. ¿Con qué? Con el fin de sobrevivir y crear un entorno, en un entorno cada vez más competitivo y más complejo. O sea, yo tengo que hacer un cambio definitivamente. Y ese cambio está orientado por el ecosistema digital. Y aquí hago una cosa que yo siempre he discutido mucho cuando hablamos del tema de transformación digital con muchos conferencistas que dicen, no, es que la transformación digital no es un tema de tecnología. Claro que es un tema de tecnología. Es un tema de negocio y de tecnología. No es que no es un tema de la tecnología, no es lo importante aquí. Claro que es importante la tecnología. La tecnología dirige y orienta también. Es un driver importante dentro de esta transformación digital. Entonces, ¿cómo voy a aprovechar yo ese nuevo ecosistema para repensar mi modelo de negocio? ¿Cómo voy a repensar mi forma de interactuar con mis clientes? ¿Cómo voy a repensar la forma en que voy a interactuar con mis empleados? Todo eso es el cambio que yo debo dar gracias a ese ecosistema digital en un entorno que se vuelve cada vez más complejo hoy por hoy, más competitivo y más ambiguo, como es el que nos estamos enfrentando actualmente. Entonces, ¿cómo creo nuevos modelos de negocio? ¿Cómo creo nuevas interacciones distribuidas? ¿Y cómo encuentro nuevas formas de trabajar? Entonces, ya cada vez hay mucho más retos en el cambio que necesito hacer. Entonces, cuando me refiero a ese cambio,
¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces, hay un ecosistema de tecnologías digitales muy rico hoy. Hoy el ecosistema digital es una fantasía de lo que hay hoy desde el punto de vista de posibilidades tecnológicas. Es un driver, por eso si ven en ese gráfico, ya es una primer diagrama ahí de arquitectura empresarial, si ustedes lo ven ahí, hay un ecosistema que orienta y que es el driver. Esto es un diagrama hecho en Archimate. Entonces, si ven allá ese cosito, ese dibujito que está ahí, eso es un driver que orienta esa sostenibilidad y ese crecimiento de las organizaciones. No lo orienta solamente la tecnología, lo orienta por supuesto una estrategia, por supuesto un medio ambiente, por supuesto las personas y las empresas, pero ese ecosistema digital es un gran orientador de ese cambio que yo tengo que dar, y ese cambio lo voy a llamar transformación digital. ¿Y cómo hago ese cambio? ¿Qué tengo que hacer para hacer ese cambio? Tengo que desarrollar unas capacidades organizacionales, como es ya la gestión de datos y conocimiento, la analítica, la innovación y por supuesto el talento humano frente a este nuevo ecosistema digital. ¿Para qué? ¿Para cambiar qué? Pues un estado de negocio actual, un modelo de negocio actual que lo voy a llamar legado, un modelo de operación legado y una relación con mi cliente legada para llevar a un nuevo modelo de negocio, a un nuevo modelo de operación y a un nuevo modelo de relacionamiento con mi cliente. Entonces, eso es el cambio. Y para eso tengo que desarrollar estas capacidades de transformación digital y esas capacidades de transformación digital están muy orientadas por ese ecosistema digital que tengo. Y es que ese ecosistema digital nos angustia, por eso mucha gente está muy angustiada porque entonces lo digital, lo virtual y además que el vocabulario que estamos usando no nos ayuda mucho porque el digital para nosotros es muy natural, pero el otro día algún estudiante me preguntaba, era un abogado y me decía, pero profe, ¿y eso por qué lo llaman digital? Y yo me senté en la silla como triste, como decepcionado, como angustiado. A mí me entró un pánico en ese momento, muy simpático, pero después me hice reflexionar, oye, tiene toda la razón. Él viene de una profesión diferente del derecho y él por qué tiene que entender que esto es digital. ¿Qué es digital? ¿Acaso hemos visto el uno y el cero que nos dice que eso es digital, que es de 2 dígitos? ¿Acaso hemos visto transferirse un uno y un cero por la red? ¿O acaso hemos visto en el computador un uno y un cero? No, yo veo las imágenes, yo veo las cosas como y con él. Entonces yo decía, oye, simpático, sí, tiene toda la razón. Y más aún si entonces hablamos del término virtual, peor aún. Entonces, ese concepto de virtual, digital y todo lo que realmente nos está llevando es que este ecosistema digital, en esta ambigüedad en la que estamos, lo que nos está llevando es a unas interacciones digitales, a unas interacciones distribuidas, en donde gracias a todo ese ecosistema digital, a todas esas nuevas herramientas tecnológicas, yo voy a poner tener unas interacciones en donde el mundo digital se va a mezclar con el mundo físico sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Sí, nosotros ahora nos damos cuenta pues que yo estoy al otro lado del computador, pero ni siquiera saben dónde estoy físicamente y no les interesa dónde estoy yo físicamente y les estoy contando esta historia como si yo estuviera en un salón físico con ustedes físicamente. Entonces, es ese mundo que se va mezclando entre lo físico, lo químico y la biología, entre lo que llamamos el mundo de los átomos y esas interacciones digitales. Eso es lo que tenemos que empezar a ver y eso es lo que tenemos que empezar a apropiar para lograr darle el valor a esas interacciones en nuestros modelos de negocio, en nuestras formas de interactuar, en nuestras reducciones de costos de nuestras empresas y nuestros negocios. Esa es la transformación. ¿Cómo logramos involucrar eso de manera que sea lo más pervasivo posible? A mí me encanta ese término en inglés, que no le he encontrado una traducción en español, en lo más pervasivo posible, que nos demos lo menos cuenta posible de que está ahí. Ese es el reto, ese es el gran reto que tenemos hoy como empresas de cómo lograr que esa interacción se dé sin que se dé cuenta el usuario o el empleado o el cliente que está ahí la tecnología digital. Ese es como el gran reto de esas tecnologías y lo están logrando. Yo el otro día le contaba a alguien que estaba trabajando en un par de desarrollos, como 3 proyectos de desarrollo. Ahorita les voy a contar un poco las tecnologías en las que estoy trabajando para que vean hacia dónde va este mundo. Pero, por ejemplo, le decía yo a alguien y hablábamos con respecto al tema del turismo, que es una de las industrias más golpeadas ahorita con esta pandemia y que va a tener que hacer el cambio más rápidamente. Yo le decía, oiga, es que definitivamente yo de ahora en adelante a la playa no va a tener que ir físicamente. Yo me voy a comprar un tapete o voy a diseñar un tapete estilo arena en el cual me tire en la arena y yo compre un bombillo que sea como el sol y que pueda ser incluso bronceador y yo me pongo mi VisioCast y digo en mi interacción digital, ahora quiero ir a una playa en Cancún y programo y activo mi playa en Cancún y mi VisioCast me hace llegar a esa playa directamente y yo la voy a sentir
casi de la misma manera como si lo estuviera allá físicamente, porque tengo el tapete, tengo el VisioCast y podría tener el calor y la interacción como si estuviera allá físicamente. Un poco para que vean qué es el tipo de cosas que pueden parecer hoy un poco medio salida de los cabellos, pero que podría ser la realidad a la cual nos tenemos que enfrentar hacia. Entonces, por eso les mencionaba algunas de las tecnologías con las cuales estoy interactuando y trabajando de manera muy interesante. Yo creo que ahí hay, para mí hay dos cosas, bueno, tres o cuatro cosas muy importantes sobre las cuales hoy las empresas como conceptos tecnológicos tienen que empezar a estar hablando. Los robots, claramente los robots ya venían con un desarrollo muy grande, empiezan a tener cada vez más vigencia dentro de las organizaciones. O sea, tienen cada vez más importancia la idea de reemplazar con estas máquinas que no van a sufrir de coronavirus, que no van a infectar a las personas de coronavirus. Entonces, estos robots van a empezar a reemplazar una cantidad de actividades. Y coloco ese link, ¿por qué razón? Porque me lo acabé de comprar ayer, entonces lo venía estudiando. Este es un robot muy interesante, pero lo que me interesa de este robot no es tanto el robot como la plataforma de desarrollo para el proyecto que quiero desarrollar. Quiero mostrarles, además, tiene una carita muy, muy simpática. Vale $1,900. Pero lo que hay detrás de esta tecnología es toda la plataforma y todo el ambiente de desarrollo. Es este muñequito, ¿sí? Y pues lo otro, pues por eso me acordaba del tema de open source, que es toda una plataforma de desarrollo, desarrollo y las aplicaciones que están dando en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de monitoreo, en temas de asistencia. Entonces, podría yo ir, si me gusta ir al espacio físico, en lugar de que me atienda una persona detrás de un mostrador, me podría estar atendiendo este dispositivo, este robot, con una interacción muy, muy, muy interesante, muy humana. Entonces, hay otro robot que van a permitir hacer una cantidad de cosas, de entregas de productos físicos a las personas para que no exista una interacción o contacto físico entre humanos. Entonces, esa es una tecnología que quería contarles. La otra, esta que es una de chatbots, en este caso de interacción. Los chatbots, básicamente, vamos a reemplazar muchas interacciones. Vuelvo y coloco el ejemplo de los call centers que están hoy disparados o que están hoy colapsados, más que disparados, colapsados. Pues mucha de esa interacción que tengo a través de un agente, persona humana, para resolver una cantidad de dudas, yo la puedo resolver con tecnologías digitales y estoy muy bien impresionado con esta plataforma. Todas ellas, ¿por qué razón? Porque detrás tienen plataformas de desarrollo y son plataformas open source. Digamos que yo he sido pionero, los que me han conocido de hace muchos años, pues yo he sido pionero y fanático del open source. Esta es una plataforma sobre la cual yo he venido desarrollando mucho chatbot con diferentes plataformas, pero esta me gustó mucho por la flexibilidad y el hecho de que sea open source facilita mucho la vida. ¿Listo? Este es otro ejemplo. Y para rematar, un concepto que desde hace rato yo vengo enseñando en mis cursos de ingeniería de software y es el Low Code Development Platform, que está muy asociado a todo lo que se conoce como ingeniería dirigida por modelos. Y es como yo no necesito escribir código para construir aplicaciones y cómo yo a partir de la construcción de modelos yo puedo generar el código automáticamente de sistemas de información. Y este mundo es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque está trayendo un nuevo grupo, un nuevo mundo de desarrollo que se llaman los citizen developers o los desarrolladores de software, ya no programadores. Entonces estas plataformas, y estoy trabajando con esta gente que tiene una plataforma bien interesante, que a partir de un Excel te genera una aplicación, un Excel que cualquiera de nosotros podría hacer seguramente, o por lo menos un usuario del dominio, un experto del dominio podría hacer, ¿sí? Entonces este concepto de Low Code Development Platform, entonces cualquier empleado que tenga una gran idea podría generar una aplicación. Y todo esto, ¿por qué tiene relación con todo este tema de la transformación digital? Porque hay muchos sistemas de información que por la cuello de botella que podría tener un equipo de desarrollo, que tendría una fábrica de software de desarrollo con desarrolladores muy formales, podría ser un cuello de botella para desarrollar aplicaciones. Entonces ahora yo puedo, como usuario final, construir fácilmente aplicaciones. Y ese es un concepto ya muy desarrollado hoy en el mundo del desarrollo de aplicaciones. Y eso hace incluso otra complemento a todo esto, es que todo este proceso de transformación digital lo tengo que hacer de una manera ágil, con un agilismo importante. Y agilismo no significa que no exista por detrás un proceso de arquitectura o un diseño de arquitectura para poderlo lograr.
Entonces quería compartir con ustedes un poco estas tecnologías sobre las cuales estoy trabajando fuertemente porque puede ser interesante hacia dónde va este mundo de la tecnología, este mundo de lo que deberíamos tener en cuenta entre las tecnologías. Entonces, ahora sí nos vamos a meter en la siguiente parte de la presentación, es cuál es esa relación entre la transformación digital y la arquitectura empresarial. Básicamente es que yo tengo que diseñar las empresas para que se vuelvan digitales. Las empresas para volverse digitales no es solamente tecnología, ahí sí le hago caso a las personas que dicen que esto no es solo de tecnología. Pero cuando digo eso no tiene que ver solo con tecnología, es que las tengo que diseñar. Yo tengo que diseñar cómo va a ser esa interacción entre las personas, los procesos, los datos y la tecnología para que yo pueda claramente en ese diseño plasmar la estrategia y el modelo de negocio que quiero hacer. Entonces, todos estos elementos yo los tengo que diseñar antes de construirlos, porque no es solamente de ir a traer un sistema de información, sino hay un diseño detrás. Y cuando hablamos de diseño, pues hablamos de cómo estos elementos del ecosistema digital yo los involucro de manera diseñada, de manera estructurada, de manera articulada con la estrategia del negocio. Y eso es arquitectura. ¿Por qué? Porque en el fondo toda esta tecnología lo que nos está dando es unas posibilidades infinitas en datos, en conectividad, en procesamiento, y para poder lograr yo ese diseño de esa empresa, pues lo que necesito es hacer un diseño de empresa digital para convertirme en una empresa digital de tal manera que mezcle estos elementos de roles, estructuras, métricas, habilidades, flujos, procesos, automatización, infraestructura, servicios, todo eso. Y eso es arquitectura. Para poder mezclar eso de manera armónica, yo tengo que hacer un proceso de arquitectura. Y eso lo ha enseñado la arquitectura en la construcción, por eso traigo este ejemplo de este plano. Entonces, la arquitectura es ese diseño que yo tengo que hacer antes para que lo haga bien hecho, para que se haga de manera articulada, para que se haga de manera estructurada. Entonces, si coloco una definición genérica de arquitectura basada en la definición que hay en el diccionario de arquitectura de la construcción, arquitectura es el arte y la ciencia de diseñar para construir o remodelar X, y voy a colocar X como una variable, con el fin de cumplir un propósito o objetivo de forma eficiente e innovadora. Donde X si es un edificio, entonces tengo arquitectura de construcción, X si es una empresa, es arquitectura empresarial, si X es un software, tengo software, es una arquitectura de software, si X es negocio, tengo arquitectura de negocio. Realmente la arquitectura como concepto científico y concepto del conocimiento humano es los métodos, las herramientas, los conceptos, las estrategias que tengo para manejar la complejidad. Lo que hace la arquitectura es manejar la complejidad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo algo complejo, yo no me debo lanzar a construirlo de una vez, sino lo tengo que diseñar antes. De esa manera, si yo lo diseño antes, cuando lo vaya a construir, ¿por qué lo tengo que diseñar antes? Para poder tomar decisiones sobre el diseño sin tener tantos costos. Porque si yo lo construyo y me doy cuenta que construí lo que no necesitaba, pues ahí eso me va a costar mucha plata y pierdo mucho tiempo. Si yo lo miro desde la perspectiva del diseño, en el momento del diseño, pues voy a tener una posibilidad de hacerlo antes de construirlo. Entonces, por eso es muy importante. Y lo mismo, por eso lo tengo que diseñar. Y si yo lo diseño bien, ya se lo puedo entregar al que lo construye para que lo construya bien. Y puedo hablar con el presidente o con el de la estrategia para saber si lo que yo entendí como su estrategia está claramente plasmada en el diseño. ¿Sí? Hoy no te construyen un edificio sin un plano. Imagínense si yo le digo a un conjunto de ingenieros civiles o un conjunto de constructor, a los obreros, a los que construyan los ingenieros civiles, construyanme un edificio de 50 pisos con 20 apartamentos o 200 apartamentos. Nada, yo tengo que entregarle los planos claramente para que ellos sepan que van a construir. Y lo mismo, hacia arriba, pues yo tengo que plasmar eso claramente para que yo diga, oye, es que las necesidades de quien está decidiendo esta construcción por su modelo de negocio, por su estrategia, están. Entonces la arquitectura también nos permite esa comunicación de arriba para entender qué es lo que quiero hacer y de abajo para que el que lo vaya a construir lo pueda construir. Entonces es fundamental que la arquitectura empresarial se tiene que hacer, que es básicamente ese modelo que yo tengo que hacer de cómo quiero que mi organización opere con énfasis en el apoyo del ecosistema digital. Por eso es fundamental la arquitectura, porque es la parte del diseño que me va a permitir hacer esa integración entre el ecosistema digital y la estrategia del negocio. Es una representación abstracta, es un conjunto de diagramas, si lo queremos ver en términos sencillos, como lo vemos nosotros en la arquitectura de construcción, en donde vemos, el arquitecto lo que produce es un poco de planos, lo mismo, la arquitectura empresarial lo que produce es una serie de diseños que nos permiten comunicar de arriba para abajo.
de arriba para abajo, entendiendo arriba como la estrategia y abajo como el que implementa, que nos va a permitir esa comunicación clara de qué es la idea que tiene el estratega y cuál es lo que yo debo implementar al final del proceso cuando ya lo termine de implementar. Entonces, es eso fundamental, porque si no, imagínense construir un edificio de 100 pisos, que es hoy una organización por más, por muy pequeña que sea, es como comparable a un edificio de 100 pisos con 200 apartamentos, con 45 locales, no sé cuántos parqueaderos. Imagínense en construir una cosa de estas sin un plan, sin un diseño arquitectónico. Lo mismo está ocurriendo hoy con las empresas, hay que hacerlo. Entonces, ese arquitecto empresarial es quien es capaz, o ese proceso de arquitectura con esos arquitectos empresariales, son aquellos que son capaces de plasmar todos esos diseños en unas vistas de arquitectura, que en nuestro caso llaman vistas de arquitectura, que comparables son esos planos que se conocen en la construcción. Entonces, son esa forma de conectar esa información y esos conocimientos y plasmarlo de una manera tal que se comunique de manera clara, sin ambigüedades, para que podamos saber qué tenemos que construir y saber cuál es la necesidad estratégica que se quiere hacer. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es necesario pues una arquitectura empresarial? Pues porque básicamente es una herramienta que nos permite tomar decisiones en un entorno completamente dinámico. Básicamente es, si yo toco aquí desde el punto de vista estratégico, si yo me pongo este objetivo de venta, si yo me pongo este objetivo X o Y o Z, si yo cambio este indicador, ¿cómo afecta eso los sistemas de información o cómo afecta la tecnología que yo estoy implementando en un momento determinado? Entonces, ese diseño es el que me va a permitir tomar esas decisiones claramente antes de empezar a hacer la construcción del artefacto final que voy a entregarle al usuario final o a la empresa o al empleado para que pueda interactuar de manera digital en ese nuevo cambio que nos está pidiendo el mundo. ¿Okay? Entonces es muy importante que yo tenga o que yo diseñe eso previamente. Entonces ahí juega un papel muy importante el repositorio y ahí es donde ustedes van a ver la relación con OneClip, pues porque ellos son líderes o son una empresa que están ofreciendo uno de esos repositorios de tecnología, de arquitectura empresarial más importantes del mercado, como es Mega, y ahí vamos a encontrar la relación de por qué trabajo con ellos desde una perspectiva de conocimiento de arquitectura y ellos desde una perspectiva de proveedores de este tipo de tecnologías para poder lograr ese administración de esas vistas y esos puntos de vista de manera articulada y de manera organizada. ¿Por qué razón? Pues porque en todos los marcos de referencia de arquitectura empresarial, en todas esas formas de trabajar de la arquitectura empresarial, pues yo tengo un proceso de arquitectura empresarial que me permite hacer estos diseños, que me permite definir cómo deben ser esos diseños, cómo los plasmo en esos puntos de vista y cómo eso los entrego en una notación, en un lenguaje que se pueda entender tanto en la parte estratégica como en la parte tecnológica. Y esas vistas, esos puntos de vista, pues las tengo que guardar en una cosa que se llama el repositorio de arquitectura, que para los que trabajan en temas, en marcos de referencia como tocaba, se llama el Enterprise Continuum. Vamos a hablar un poco de ese término. ¿Y cómo voy construyendo yo eso? Pues a partir de un proceso, a partir de ese proceso iterativo que coloco aquí como ejemplo el ADM, no necesariamente tiene que ser siempre el ADM, pero pues como ejemplo, pues que es el que más se usa, como el ADM yo voy en cada una de esas etapas generando esas vistas y esos puntos de vista y cómo los voy plasmando en un lenguaje. Coloco aquí otro ejemplo de un lenguaje, pues porque Archimate, pues porque es el que está usando más la industria de diseño de arquitectura. Es el lenguaje que se hizo para representar arquitecturas empresariales. Su objetivo es representación de arquitecturas empresariales, a pesar de que hoy se hacen en UML algunos o en BPMN algunos, pero digamos que este lenguaje nació pensándose en arquitectura empresarial para poder integrar todos los elementos. Podría ser otros lenguajes, pero coloco este ejemplo. Entonces, ¿cómo voy plasmando todas esas vistas y esos puntos de vista de lo que tengo hoy, lo que es lo actual, a lo que debe ser? Ni siquiera lo voy a llamar el to be, porque to be pareciera como si fuera el futuro, no es el deber ser, y el deber ser casi que soy. El deber ser, por eso incluso cuando iba a colocar ahí actual a to be, dije, no, to be no, porque entonces la gente sigue pensando, no, eso es del futuro, eso es del futuro, es del futuro, y cuando yo pienso que algo es del futuro, siempre lo dejo para el futuro, entonces nunca lo voy a volver presente. Entonces, por eso se me ocurre esa palabra del deber ser, el cambio que yo tengo que hacer de transformación digital, el deber ser, cuál es el cambio, y como les decía hace un rato, ese cambio tiene que ser ya.
Entonces yo voy construyendo esas vistas, desde el para quién, el por qué, el qué, el cómo y el con qué tengo que hacer esos cambios. Entonces todas esas vistas las voy pintando y por eso me gusta tanto Archimate, porque Archimate articula todos esos elementos y los va conectando desde para quién. ¿Cuáles son mis interesados, mi cliente, mis stakeholders, mis empleados, las personas que están interactuando o que están influenciándose o que están siendo afectadas por los cambios que quiero hacer en la organización? ¿Cuál es el orientador por el cual yo quiero hacer eso? ¿Cómo estoy yo con respecto a esos orientadores? ¿Cuál es el objetivo de la transformación que quiero hacer? O los objetivos, porque no transformo yo todo de una sola vez y hago una sola transformación. Yo estoy haciendo permanentemente transformaciones. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo convierto eso en requerimientos? ¿Con qué? ¿Qué capacidades tengo que desarrollar en la organización para hacer eso? Y de ahí sigo para abajo. Aquí doy un ejemplo de cómo esos orientadores van generando esos drivers y esos cómo van convirtiéndose en orientadores de lo que yo debo hacer. Que básicamente cualquier negocio pues tiene tres orientadores fundamentales: aumentar ingresos, reducir costos y reducir riesgos. Pero eso cómo se va volviendo el aumento de ingresos en un modelo de negocio, en un mejor relacionamiento con el cliente, y cómo ese modelo de negocio en qué se convierte, en un nuevo modelo o en un nuevo producto digital o en más servicios y características digitales a los procesos actuales o a los servicios actuales. El relacionamiento con el cliente: cómo conozco yo a mi cliente perfectamente para saber qué le ofrezco. En los costos, cómo reduzco y cómo estandarizo mis procesos, cómo tomo mejores decisiones basadas en datos y con inteligencia artificial. Entonces, cómo esos drivers se van armando y cómo eso después lo voy llevando yo, esos drivers, a una evaluación con respecto a esos drivers, cómo estoy yo, y entonces ahí sí cómo me planteo yo objetivos de trabajos de arquitectura o de ejercicios de arquitectura y cómo, qué resultados espero de esos trabajos de arquitectura y cómo eso se va volviendo requisitos y requerimientos del negocio. Y ahí sigo bajando. Entonces, esos requerimientos de negocio, qué capacidades van a tocar de la organización para hacer esa transformación digital y cómo esas capacidades después se convierten en procesos de negocio, funciones de negocio, actores, roles, y cómo eso se convierte en entidades de negocio que después se convierten en datos y en información, que esas entidades de concepto se convierten en funciones de negocio, cómo eso se convierte en un modelo de datos, cómo se convierte eso después en microservicios para ahorita ya ir a la arquitectura de software en microservicios y a componentes de aplicación para después seguramente llevar eso a la nube y poder materializar eso en un término ya físico de tecnología. ¿Sí ven? Entonces, la importancia del lenguaje aquí es fundamental y por eso la propuesta siempre de Archimate, que es un lenguaje orientado que cumple o que abarca todas las capas desde lo estratégico hasta lo técnico para yo poder plasmar eso en diagramas y en diseños de arquitectura claramente definidos que puedan entenderse de arriba para abajo. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante ahí contar con la metodología, las vistas y los puntos de vista hechos en un lenguaje y ese concepto de repositorio de arquitectura que contenga todos esos artefactos arquitectónicos que puedan ser fácilmente manejables y fácilmente encadenables, de tal manera que si yo, volviendo a este dibujo, imaginemos que yo tengo por acá y digo, es que yo quiero este indicador de la empresa, lo quiero afectar. Si vemos, entonces esto va desencadenando en unos requerimientos, en unas capacidades, y yo ya sé que ese indicador va a afectar este microservicio que está siendo influenciado por este microservicio que está siendo diseñado acá. Entonces, yo puedo, gracias a ese artefacto de repositorio que está ahí, que nos permite conectar todos esos elementos y con todos estos diseños que estoy haciendo, poder saber y simular y poder tomar las decisiones antes de construir y saber dónde tengo que ir a tocar o dónde tengo que ir a afectar para hacer esas transformaciones que yo quiero hacer a partir de la arquitectura empresarial. Entonces, si se dan cuenta, ¿por qué es tan importante la arquitectura empresarial hoy en el mundo de la transformación digital que nos lleva? ¿Listo? Entonces, ese Enterprise Continuum, para aquellos que trabajan en TOGAF, esto es el ejemplo de TOGAF, pues en donde yo tengo esos contextos de arquitectura que requiero, esos elementos allá estratégicos que después se convierten en básicamente en ya artefactos de la arquitectura y que después inmediatamente se convierten en soluciones técnicas que incluso van hasta aportar al desarrollo. Entonces, toda esa herramienta que me va a permitir administrar un poco todo eso, por eso la relación con OneClick, ellos son distribuidores de Mega, por eso nuestra relación y trabajan en eso, porque es una de las herramientas que existen y que nos permite administrar eso para poder administrar todas estas vistas, todos esos puntos de vista de una manera organizada y articulada. ¿Okay? Un poco para terminar ya, para concluir esta presentación que quería compartirles, es muy importante pues contar con una herramienta, en mi caso Mega,
para el soporte de todo este proceso de arquitectura empresarial y en términos de TOGAF, el interfaz continuo, y una metodología puede ser TOGAF, pero aplicada de una manera ágil. Aquí es importante aplicar de una manera ágil. De hecho, de pronto los que han seguido ya TOGAF, ya hay una propuesta de estándar para TOGAF, porque no, muchas veces cuando la gente lee TOGAF, dice, uy, esto es muy grande, esto es muy acartonado, esto es muy pesado, esto es muy demorado. No, ya hay una propuesta de estándar, de draft, para cómo llevar este mundo de la arquitectura empresarial de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, pues por la premura que nos está llevando y la necesidad que el mundo nos está llevando a que esto tiene que hacerse de manera ágil a través de equipos ágiles. Allí me vuelvo un poco para atrás. En el mundo de los equipos ágiles, y por eso estoy tan interesado en el tema de Low Code Platform, ¿por qué razón? Porque estoy relacionado a eso con lo ágil, porque en el mundo de lo ágil lo que yo debo hacer es hacer equipos ágiles, que cada uno de esos equipos van desarrollando proyectos de manera autónoma, por supuesto, interrelacionados y conectados entre ellos, pero de manera autónoma. Y ese equipo puede ser un equipo que incluso hasta él mismo es dueño del producto, o él debe ser dueño de ese producto. No tiene que esperar a que un equipo de desarrollo se lo construya. Entonces, si se dan cuenta, por eso el low code puede ser interesante, porque el equipo que tengo expertos del dominio podrían ellos mismos incluso construir. ¿Y cómo puedo integrar eso para que no me quede completamente desarticulado? Pues hago debajo un modelo de gestión de datos articulado, donde tengo un modelo unificado de la organización, y lo que yo hago es que, entonces hay una visión un poco, hay experiencias que les quiero contar, es yo lo que debo hacer es una primera visión de cuál es el modelo de datos de toda la organización, y lo que yo tengo finalmente son aplicaciones que van administrando pedazos de ese modelo de datos, y que de esa manera voy a tener la data unificada, que es a la final lo que me interesa en el mundo de la tecnología. ¿Cuál es la data que genera todas estas aplicaciones y cuál es la data que genera toda esa interacción de los usuarios, los empleados, las personas, el negocio, para que de ahí yo pueda sacar la data y tomar las decisiones importantes? Entonces, por eso todo esto se articula así de esa manera y de una manera. ¿Listo? Eso era lo que quería contarles, eso era lo que quería compartir. De pronto mucha información, muchas ideas, pero lo que quería compartir era lo más que pudiera, todos los conocimientos que he venido recopilando. Esto es un resumen de todo ese mundo en el que deberían enfrentarse. Cualquier duda, cualquier inquietud, está en mi correo, está el correo de Juan Camilo de OneClick, si quieren alguna duda, alguna asesoría adicional, algún proceso un poco más elaborado. Ahorita pues vamos a dar paso en el chat a las preguntas que ustedes tengan para responder con respecto a la presentación, pero también si tienen preguntas adicionales o preguntas más profundas o cosas que quieran que de pronto los apoyamos, bienvenidos. Estamos dispuestos para apoyarlos y transferirles todo el conocimiento que ustedes requieran. Voy a ir al chat a ver cómo van las preguntas y responder algunas de las preguntas aquí del chat. ¿Listo? Entonces, aquí abrimos el chat. Ok, aquí el saludo. ¿Nos comparten la presentación? Sí, les compartimos la presentación a los que escribieron. La grabación y la presentación se las vamos a compartir. Gracias, gracias. No sé si hay alguna pregunta, no veo. Buenos días. ¿Cómo se acopla el agilismo con la arquitectura empresarial? Ok, básicamente es que dentro de las etapas de desarrollo ágil, Scrum o cualquiera de ellas, o de las metodologías de ágil, cualquiera de ellos, Lead, cualquiera de ellas, dependiendo del entorno, deba tener en cuenta el diseño. O sea, que el diseño se vaya haciendo. Y ese diseño va a ser incremental, que cada uno de esos proyectos ágiles, cada una de esas interacciones ágiles va a ir incrementando la arquitectura empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a tener una arquitectura empresarial definitiva antes de empezar a construir. La arquitectura se va construyendo en la medida en que los proyectos van avanzando, la arquitectura se va ampliando. ¿Hay una arquitectura empresarial ágil? Sí, hay arquitecturas empresariales ágiles y como les decía, hay un estándar, búscalo en el Open Group. Julián, hay un documento que se llama TOGAF Ágil, o cómo aplicar la metodología de TOGAF en un modelo ágil. ¿Cómo me vuelvo ágil? Es una muy buena pregunta. Realmente hay varias cosas que se deben hacer. Voy a colocar como unas recetas muy gruesas. Primero, pues el agilismo es un concepto mental, es una actitud mental de la organización. Y pues eso, lo primero que tengo que cambiar es el enfoque organizacional y el modo de pensar, el mindset, que desde arriba tengo que pensar ágil. Entonces, si el mindset es ágil desde arriba, entonces, ¿qué puede ver ya en la práctica? Entonces, en la práctica, primero hay equipos ágiles.
Hay equipos ágiles con proyectos ágiles y cada equipo ágil tiene su proyecto ágil y su producto ágil. O sea, cada uno va desarrollando productos. A la final, el método o la metodología ágil lo que hace es la producción de manera muy rápida de productos. Entonces, cada de esos equipos es autónomo, por supuesto con unas métricas y con un diseño preestablecido. Yo digo que el diseño más básico, más importante en una arquitectura empresarial es el diseño de datos. ¿Por qué razón? Porque finalmente lo que nos interesa son los datos. Entonces, con eso cada uno de los equipos ágiles va desarrollando de manera muy autónoma los proyectos. En términos de recursos económicos, sí, no, digamos que requiere personas capacitadas y conocimiento de arquitectura empresarial a todos los niveles. Entre más yo tenga personas capacitadas en la organización en la arquitectura empresarial, pues es importante, voy a tener un mayor desarrollo. Casi que la arquitectura empresarial y la innovación son casi que es un matrimonio ideal. O sea, en la medida en que yo pueda desarrollar cosas de manera bien diseñada, pues voy a ser mucho más innovador. Pero pues requiere pues la capacitación, la formación y el conocimiento al interior de las organizaciones de estos conocimientos y de esta expertise de arquitectura empresarial. Esa pregunta de Laura me encanta. Laura, ¿qué visión tienen los desarrolladores con el concepto de Low Code Development? No les gusta ni cinco les gusta. No les gusta. Y ahí es una opinión personal mía, Jorge Mario Calvo, porque he discutido mucho sobre este concepto con mis estudiantes de ingeniería de software. Y es que a los ingenieros les gusta mucho el bajo código, el hacer las plataformas. Yo he visto proyectos en donde el desarrollador hace hasta el ORM. Hombre, ya está Hibernate inventado, Hyperlink, Toplink, eso está inventado. No, es que el mío es mucho mejor, mucho más eficiente, yo tengo en cuenta. Entonces no les gusta y hay que hacer un cambio de cultura. Claro, no todo lo hago con Low Code Development. No todos los software de una organización se hacen con Low Code Development. Hay unos proyectos que se pueden desarrollar con esto y hay otros que no. ¿Cómo hago para que eso se integre? Como les decía hace un momento, con un buen diseño del modelo de datos integrado de toda la organización, yo puedo lograr eso. ¿Qué hay para ser un arquitecto empresarial, Carlos? Estudiar muchísimo, aplicar mucho, leer muchísimo. Básicamente, pues es estudiar y aprender. Hay cursos online, en todas estas plataformas de MOOC ya hay cursos de arquitectura empresarial que puedes empezar a mirar. Aquí sería de los recursos económicos. La pregunta, ¿dónde enlazar la arquitectura empresarial con la arquitectura de soluciones? Clarísimo. En la arquitectura empresarial, y esta pregunta me obliga a ir un poco atrás, las presentaciones. En las vistas de negocios, si ven, yo pasé por aquí la vista de negocio, la vista de sistemas de información y tecnología. Entonces, la vista de sistemas de información y tecnología, aquí me muestra en grueso los modelos de datos, los microservicios y los componentes de aplicación. Este pedacito azul ya se convierte en el insumo para que el arquitecto de software ya detalle esto en términos de arquitectura de software. Ese pedacito ya se convierte en el insumo de los ingenieros de software para convertir eso en arquitectura de software ya en detalle. Esto ya se convierte en paquetes, en clases, en métodos, en ya todo, entonces en patrones de diseño, en patrones de desarrollo de software. Ahí. Entonces, la arquitectura empresarial le entrega esta primera vista, que es la vista de sistemas de información y tecnología, y ya el arquitecto de software convierte eso en un detalle. ¿Listo? Para resumirte la pregunta, es la arquitectura de software es el detalle del diseño de la vista de sistemas de información y aplicaciones y tecnología de la arquitectura empresarial. Ok, listo. ¿Qué tipo de proyectos de arquitectura empresarial se están realizando en el mundo jurídico? Esa es una muy buena pregunta, Jacqueline. Pues igual, digamos que en el mundo jurídico hoy hay un boom con el tema de aplicación en inteligencia artificial. Entonces lo que está ocurriendo es que muchas de las tareas que hoy se hacen en el mundo jurídico con personas, el mundo jurídico es un mundo en donde hay bajo nivel de automatización, pero que podría llegarse a un gran nivel de automatización. Entonces lo que se está haciendo es que muchas de esas tareas que se hacen hoy manualmente con personas se podrían hacer de manera automática con el uso de la inteligencia artificial y con los avances de la inteligencia artificial. Por eso es tan rico el ecosistema digital, por eso el ecosistema digital que hay hoy es tan
tan maravilloso, digo yo soy un fanático de la tecnología. En el mundo de la inteligencia artificial, los avances que se han logrado en el último año en procesamiento del lenguaje natural para tema de automatización es una cosa loca. Por eso estoy tan apasionado con este Python Rasa, porque es una librería que me permite integrar de manera muy fácil todos estos avances de procesamiento del lenguaje natural. Por eso estoy o sea, porque es de más bajo nivel, pues hay seguramente algunos que han desarrollado en Dialogflow o en otras plataformas, pero este es de más bajo nivel que me permite integrar todos estos transformadores y todos estos modelos de inteligencia artificial que se están desarrollando en procesamiento de lenguaje natural de una manera muy fácil, muy directa. O sea, lo último lo puedo integrar ahí. Francisco, vamos a ver si sigamos aquí. Un arquitecto empresarial es un diagramador de arquitecturas. Ese es uno de los resultados. No lo llames un solo diagramador, porque él no solamente, la tarea concreta visual de él es finalmente los diagramas que él coloque, él hace. Pero para poder llegar a hacer un diagrama bien hecho, pues él tiene que tener el concepto del negocio y el concepto técnico. Entonces, realmente para poder llegar a hacer un buen diagrama, él necesita ser conocedor del negocio y conocedor de cómo se va a implementar. Entonces, el producto final sí va a ser el diagrama. Tienes toda la razón. El producto final de él va a ser eso. Pero para poder llegar a hacer ese diagrama bien hecho, pues necesita mucho conocimiento. Voy a hacer una comparación. Rogelio Salmona. Nosotros conocemos a Rogelio Salmona, fue el gran arquitecto colombiano. Y él tenía que tener un conocimiento muy fuerte del entorno y de la estética y del urbanismo y de ser capaz de plasmar eso en una cosa que pudiera ser construido por los ingenieros. Entonces, a pesar de que lo único que él hizo fue el plano, es la persona más importante en la arquitectura, tenía que tener esos conocimientos. Entonces, no es solamente un diagramador, a pesar de que el producto final es el diagrama, para poder hacer ese diagrama necesita tener mucho más conocimiento. ¿Cómo llevar a los usuarios finales para que adopten fácilmente la transformación digital? Ahí es donde está nuestra tarea. Nosotros tenemos que facilitarle la vida, tenemos que hacerle tan pervasiva la tecnología al usuario que ni se dé cuenta que está en tecnología. Ese es nuestro gran reto. Si ustedes miran, la plataforma más usada del planeta se llama Google. Es la que usan más personas en el mundo, la que pasamos más tiempo en el mundo y es la más simple de todas. Si ustedes ven desde el punto de vista de tecnología o desde lo que nosotros vemos, es una simple barrita y la voy a colocar aquí en el dibujo. Si ustedes van a Google, esta es el software más usado del planeta, este. Y si ustedes ven, es una simple barra en la cual yo digito, quiero buscar sobre transformación digital, ¿sí? Y mire, ya me dice, sin que yo me dé cuenta. Primero, sutil, una simple barra, la interfaz gráfica. Más sutil aún, le dije las primeras 4 palabras y ya me está diciendo que lo que estoy buscando es eso. ¿Por qué? Porque él sabe que es lo que me interesa para poderles venir a contar a ustedes esto que les estoy contando. Entonces, desde el punto de vista de usuario final, tengo que ser lo suficientemente pervasivo para que ni siquiera se dé cuenta ni siquiera se dé cuenta el usuario final que hay tecnología detrás. Excelente pregunta. Viviana. Tengo un edificio que ya está construido, pero no tengo los planos. Excelente. Hay que levantar los planos, hay que levantar unos planos a alto nivel de arrancada. Esa parte actual hay que hacerla. Y realmente con esa pregunta voy a decir una cosa que es muy importante en la arquitectura empresarial. Uno realmente en arquitectura empresarial no es que esté construyendo un edificio. Uno lo que está haciendo es realmente remodelando los edificios que ya están construidos, porque la mayoría de las arquitecturas empresariales que las hacemos sobre edificios que ya están construidos, o sea, sobre empresas que ya están operando. Entonces, realmente lo que estoy haciendo son remodelaciones. Entonces, sí hay que hacer un levantamiento del plano inicial, no a un nivel de detalle muy, muy profundo, no es necesario porque me gastaría mucho tiempo, pero sí tengo que hacer un levantamiento inicial de eso. ¿Hasta cuándo? Pues yo creo que, Anderson, yo creo que esta arquitectura lo que nos va a dar es eso, nos va a dar es que definitivamente los presidentes van a tener que dar, los presidentes de compañía van a ir a volcarse al mundo de lo digital más que antes, a darle la importancia que deberían darle y darle la importancia a la arquitectura, a los CEOs, a todo el mundo de lo digital desde el punto de vista estratégico. Y nosotros, desde el punto de vista tecnológico, porque no es un problema solamente de las directivas, es también nuestra problemática también, es empezar a ver el negocio y cómo ver que las tecnologías le pueden aportar
al negocio realmente. Porque es que nosotros a veces nos pegamos mucho solamente de los bid y los buy, pero también es importante pegarnos de los bid y los buy, pero cómo esos bid y esos buy van a cambiar o van a transformar el modelo del negocio. Con resultados, Oriana, básicamente con resultados concretos. Yo le digo a las personas que hacen arquitectura empresarial, no se metan a hacer ejercicios de arquitectura empresarial la primera vez con el core del negocio. No, es que vamos a hacer la arquitectura empresarial el core del negocio. No, porque se vuelve muy complejo. Empiezan a dar victorias tempranas en cosas que no existan, a aprovechar ahorita que, por ejemplo, tengo que hacer un nuevo modelo de negocio, ofrecer un nuevo producto o servicio. Pero si yo me siento a hacer como primer ejercicio de arquitectura empresarial, el cambiar el core del negocio que ya está operando, en donde hay una cantidad de cosas ya establecidas, se me vuelve muy complicado y no voy a dar esas victorias tempranas para mostrar que esto realmente puede dar los beneficios que la empresa espera. ¿De qué orden son los costos en un diagnóstico cuando una empresa quiere entrar en la arquitectura empresarial? Hay muchos factores, el tamaño de la empresa, la cantidad de procesos, la cantidad de gente que tiene, la cantidad de sistemas de información actuales que quiere. Digamos que esos serían como los elementos principales a tener en cuenta para poder hacer una evaluación de cuánto cuesta un diagnóstico inicial de esto. Jorge, todo el mundo habla de un arquitecto. ¿Qué diferencia hay entre un arquitecto de software y un arquitecto empresarial y un arquitecto? Ah, excelente. Y todo eso en el tema de transformación digital. Vuelvo a mi presentación. Por eso yo hice esta diapositivita de acá. Esta diapositivita y es esto. Dependiendo del nivel que yo esté trabajando, entonces estoy hablando de los diseños a nivel. Si X es edificio, es una arquitectura de construcción, pero bueno, ese es nuestro caso. Si estoy hablando de X como empresa, estoy hablando del diseño de toda la empresa. Si estoy hablando de X como software, estoy hablando del software en particular. Entonces yo digo la aplicación de nómina. Entonces ahí tengo un arquitecto de software de esa aplicación y ese software tiene una arquitectura. Cuando hablo de negocio, entonces estoy hablando solamente de la parte, por ejemplo, de procesos y capacidades. Entonces el diseño. Entonces el arquitecto tiene una visión más integral, pero al nivel de detalle en cada una de las partecitas seguramente vamos a tener necesidad de un nivel de detalle. Entonces, seguramente el arquitecto empresarial se apoya, no seguramente, se tiene que apoyar en los otros para cuando quiera llegar al nivel de detalle. Cuando ya el arquitecto empresarial entrega el diseño general de lo que debería ser los sistemas de información, el arquitecto de software ya entra a hacer otro pedacito del diseño para ya ahí sí sentarse a construir. Okay. Arquitectura es un concepto que ya debe ser aplicado en todo. De hecho, hay arquitectura, hoy es un término muy de moda, entonces hablamos de arquitecto de todo. Entonces, el arquitecto estratégico. Entonces, el arquitecto estratégico se concentra en esas, y volviendo al comentario del compañero pasado de la diagramación, entonces el arquitecto estratégico se encarga de ser capaz de plasmar esa visión estratégica en esos diagramas estratégicos. El arquitecto de negocios es el que es capaz de coger lo que viene de la estrategia y ser capaz de plasmarlo en arquitecturas o en diseños o en vistas de negocio. Ahí están procesos, funciones, roles. El arquitecto de software es el que es capaz de coger lo que vive en aplicaciones y en funciones de aplicación y en componentes de aplicación y llevarlo en una arquitectura de software en particular. Muy bien. Yo creo que un par de preguntas más. Bueno, irme hasta las 12:10 para responder aquí. ¿Y qué tiene que ver todo eso con transformación? Total. O sea, cualquier cambio, incluso ahorita que está tan de moda esa famosa palabra de que tenemos que reinventarnos como seres humanos, lo mismo. Entonces casi que yo también tendría que hacer una arquitectura como persona. Si yo quiero hacer un cambio, cualquier cambio, en donde lo que estoy cambiando es una cosa compleja, yo debería hacer siempre una arquitectura. Eso es un poco como, para ser incluso hasta bien genérico el término. Básicamente, los lineamientos básicos, reglas de gobierno que se podrían dar desde arquitectura empresarial al CTI, todos. O sea, digamos que arquitectura debe dar todos los lineamientos generales, no solo desde la perspectiva de gobierno y de la parte de gobierno de control, sino de la parte de diseño, de la parte de construcción. Arquitectura es la que da todos los lineamientos al que construye, porque TI debería ser el constructor y el operador una vez se ha materializado eso. Una vez se hace el diseño, ese diseño pues se tiene que materializar y es TI quien debería materializarlo o contratarlo y debería ser TI quien debería operarlo. Y los lineamientos de cómo se debería construir y cómo se debería operar vienen de la arquitectura.
Cuando se implementa una arquitectura empresarial, ¿cuáles son los pros y los contras de desarrollo sobre Scrum? No hay ningún pro ni contra, son complementarios. O sea, Scrum y todos los proyectos, a ver, Scrum no es una metodología para la construcción ya del software. Entonces yo hago en la arquitectura empresarial un diseño de un software. Y digo, el software que se debe construir para soportar este objetivo de negocio y esta estrategia es este, y doy la arquitectura de aplicaciones. Eso después se lo entrego a un equipo Scrum para que lo construya. Y en ese equipo Scrum pues, debería haber una arquitectura para la arquitectura de software. Y seguramente ese equipo Scrum podría incluso estarse apoyando en un equipo PMP para la gestión del proyecto. Entonces, digamos que son complementarios. El eje articulador es arquitectura empresarial, pero Scrum y PMP complementan ya en la parte de implementación. Por eso, volvámonos a este dibujito acá que es muy importante. Desde el punto de vista metodológico ya particular, acá. Y es que yo aquí hago los diseños y aquí, después de que yo hago los diseños, si ven aquí hay una etapa G que se llama gobierno de la implementación. Aquí yo pintaría como una arista en donde de aquí va, aquí imaginemos, de aquí sale, después de que yo ya he entregado todos los diseños y cómo los voy a hacer, aquí voy yo ya y se los entrego ¿a quién? A los equipos de desarrollo. Para que lo construyan. Y yo como arquitecto empresarial monitoreo y a los PMPs para que se construyan, o se implementen, o se habiliten. Entonces ya se los entrego a ellos. Y yo aquí desde aquí monitoreo que eso se haga de acuerdo al diseño que yo hice. Es exactamente lo mismo que hace un arquitecto. Imagínense un arquitecto. El arquitecto entregó los planos y empieza en la obra. Y empiezan la construcción o empiezan la remodelación para ser congruentes con lo que dije la remodelación. Entonces el arquitecto diseñó la remodelación, entregó los diseños para hacer la remodelación y se los entregó a un equipo de ingeniería para que lo ejecutara. Y ese equipo de ingeniería actúa con una metodología Scrum. Entonces yo voy permanentemente como arquitecto a monitorear. Oye, ustedes están haciendo lo que yo dije. Ah, sí, están cumpliendo, perfecto. ¿Sí? Entonces yo voy y monitoreo. Lo mismo. Y el arquitecto incluso debe saber hasta qué nivel de detalle, como pasa un arquitecto puede, oiga señor, usted está colocando mal ese ladrillo, no, esa viga no va ahí, oiga pilas, esta ventana no va ahí, lo mismo, ese componente del software no va, esa clase no va ahí, ese microservicio no está diseñado como debería diseñarse. Entonces monitorea y por eso se llama gobierno de la implementación después de que ha entregado la arquitectura. ¿Listo? Vamos un par de preguntas más y ahí sí ya termino. ¿Qué es el gobierno de la arquitectura? Es eso precisamente que acabo de escribir, ya ahí lo terminé de responder. Y el gobierno en general de la implementación, ese es el gobierno de la implementación y el gobierno de la arquitectura es el gobierno de este proceso en general. O sea, lo mismo que cualquier, la arquitectura per se es un proyecto. Hacer una arquitectura y hacer arquitectura, eso es un proyecto. Entonces, como es un proyecto, requiere gerencia de proyectos y requiere gobierno él mismo como proyecto. ¿Cómo evitar llenarse? No. Hay que crear equipos multidisciplinarios porque el arquitecto de software tiene un nivel de detalle cuando ya se va a construir que debe complementarse con el arquitecto de datos, que a su vez el arquitecto de datos juega un papel ahorita muy importante en la explotación de esos datos a posteriori. Entonces, no hay que convivir, digamos, hay que tener todo ese equipo interdisciplinario. En la arquitectura de negocios, ¿cómo se articula la optimización de procesos con el agilismo? Nada, la optimización de procesos es una necesidad de transformación que yo tengo que hacer y eso lo puedo hacer de manera ágil o de manera no ágil. O sea, yo puedo optimizar los procesos de manera ágil o no de manera ágil. Yo lo puedo hacer ejecutando la optimización de procesos con una metodología ágil o no. ¿Cómo venderlo? Ahí juega un papel, Fran, muy importante nosotros. Nosotros tenemos que empezar a vender esto, empezar a cambiar el discurso, empezar a hablarle a los directivos en términos de lo que a ellos les gusta que les hablen, en términos del negocio, en términos del modelo de negocio, y nosotros ser capaz de plasmar en términos de negocio. No decir, oye, es que hay que comprar esta tecnología porque es una maravilla. No, hay que comprar esta tecnología porque esta tecnología me va a dar este servicio y este servicio me va a mejorar la estrategia. Este servicio que voy a implementar con esta tecnología me va a dar este indicador adicional de calidad de servicio o de mejora en la venta. ¿Sí? Entonces hay que cambiar nosotros también el discurso para poder vender eso. Y así vendemos eso. No, la parte de seguridad es un elemento que forma parte de ¿qué?
la seguridad yo la empiezo a ver desde aquí. En los diagramas yo tengo que tener los aspectos de seguridad involucrados. O sea, todas las vistas y todos los diseños que yo haga que salga de acá, que van saliendo acá, tienen que tener elementos de seguridad. Tienen que tener todos los elementos de seguridad en el diseño. ¿Sí? Ok, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la participación. Espero haberles aclarado muchas preguntas, espero haberles dado muchas dudas para que empiecen a investigar, a mirar. Como les decía hace un momento, esta presentación la vamos a compartir junto con la grabación. Muchas gracias a todos. Pues le dejo a Juan Camilo para que despida la presentación. Un abrazo para todos y pues estén pendientes ahí los de LinkedIn, que voy a estar publicando unos artículos y ofreciéndoles este tipo de charlas que les puede servir mucho para este momento de confusión y de ideas de temas tecnológicos. Juan Camilo, te dejo ahí entonces el micrófono. Jorge, muchas gracias por la presentación, por acompañarnos, a todos los que participaron, muchas gracias. Por ahí preguntaron si íbamos a compartir la presentación, las diapositivas. Sí, se grabó la presentación y las diapositivas seguramente se las vamos a estar compartiendo también. Muy posiblemente, si hubo alguien que no se registró, por ende no tendremos su correo electrónico, sería ideal que nos lo escribieran por acá o nos escribieran al correo que dejamos en el link y con gusto les estaremos compartiendo la información. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.